Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de la regla de la cadena. Cuando nosotros tenemos una función de varias variables, estas variables puede ser que dependan de otro tipo de funciones, de otras variables, que puede ser por ejemplo t, que puede ser por ejemplo s. Entonces puede haber muchas reglas de la cadena. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es la regla de la cadena de una función de n variables y que éstas dependan de una sola variable o de dos variables. Posteriormente vamos a ver una regla general de cómo aplicar la regla de la cadena. Si z es igual a f de x, y, es decir, es una función de dos variables y además x y y son funciones de otra variable t, entonces el siguiente teorema nos ayuda a calcular la diferencial de z respecto a t. A este teorema se le conoce como la regla de la cadena. Dice lo siguiente: suponga que z es igual a una función de dos variables y que esta función sea diferenciable en el punto x, y. Además, tenemos que x es una función en términos de t y y también es una función en términos de t. Entonces, z es una función que se puede diferenciar respecto a t. ¿Y cómo es que la vamos a calcular? Bueno, la derivada de z respecto a t la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a derivar la función respecto a las variables que en este caso dependan de t, en este caso x y respecto a y. Derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y. Y cada una de estas funciones se deriva respecto a t. Derivada de x respecto a t, derivada de y respecto a t. Como vemos, de x con dx se va a eliminar, que me queda la función respecto a t. Aquí pasa lo mismo y me queda la derivada de la función respecto a t. Así es como nosotros lo podemos encontrar. Veamos este ejemplo. Si z es igual a x cúbica por y menos y cuarta, donde x es igual a 2t cuadrada y y es igual a 5t cuadrada menos 6t, calcule la diferencial de z respecto a t. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la regla de la cadena. Vemos que z depende de x y de y, por lo tanto necesito calcular la derivada de z respecto a x y respecto a y. Aquí lo tenemos, respecto a x y respecto a y. Y en este caso, como x depende de una función en t, derivamos x respecto a t y también y la colocamos donde corresponde. Y pues realizamos el procedimiento. La derivada de f respecto a x, que sería esta función x cúbica y menos y cuarta. La derivada de x respecto a t, tengo que derivar 2t cuadrada, más la derivada de f respecto a y. Tengo que derivar esta función por la derivada de y respecto a t. Tengo que derivar esta función. La derivada parcial respecto a x significa que y es una constante. Como y es una constante, puede salir. Aquí necesitamos que vaya una y. Es un error que cometí. La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada, que multiplica a la y que tenemos acá. La derivada de y cuarta, pues nos queda como 0, porque y sería una constante. La derivada de 2t cuadrada respecto a t es 4t, más la derivada parcial de la función respecto a y. Significa que x es una constante. Como x cúbica es una constante, puede salir. Derivada de y respecto a y nos queda como 1, y 1 por x cúbica sigue siendo x cúbica. Menos la derivada de y cuarta es 4y cúbica. La derivada de 5t cuadrada menos 6t respecto a t nos queda como 10t menos 6. Y este sería nuestro resultado. También lo que nosotros podemos hacer es sustituir el valor de x, que es 2t cuadrada, y el valor de y, que sería 5t cuadrada menos 6t.
pero también lo podemos dejar de esta forma. Siguiente problema. Si z es igual a x cuadrada por y menos 3x por y cuarta, donde x es igual al seno de 2t y y es igual al coseno de t. Determine la derivada de z respecto a t cuando t es igual a 0. Para este problema, sí necesitamos realizar al final la sustitución. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de evaluar. Para encontrar la derivada de z respecto a t, necesito derivar respecto a las variables independientes, en este caso respecto a x y respecto a y. Entonces, vamos a utilizar la regla de la cadena, derivada de función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Además, lo que yo derivé respecto a x, tengo que x es una función que depende de t, entonces dx sobre dt. Y aquí hacemos lo mismo, y es una función que depende de t, dy sobre dt. Entonces, ya que tenemos lo que es la regla de la cadena, sustituimos, es la derivada parcial de f respecto a x, derivada de esta función. Derivada de x respecto a t, derivada del seno de 2t, más la derivada de la función respecto a y. Derivo esa función respecto a y, que multiplica la derivada de y respecto a t. Entonces, realizamos el procedimiento de derivación. Derivada respecto a x significa que y es una constante. Como y es una constante, puede salir. Derivada de x cuadrada es 2x. Menos 3y cuarta es una constante, puede salir. Derivada de x respecto a x nos queda como 1. Y 1 por 3y cuarta es 3y cuarta. Derivada del seno de 2t es 2 coseno de 2t. Más la derivada parcial respecto a y. Significa que x es una constante. X cuadrada es una constante, puede salir. Derivada de y respecto a y nos queda como 1. Y 1 por x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Menos 3x, porque es una constante, puede salir. Derivada de y cuarta es 4y cúbica. 4 por 3 me queda como 12x por y cúbica. Y derivada del coseno es menos seno de t. Ahora, me dice que t es igual a 0. Lo voy a utilizar para encontrar el valor de x y el valor de y para este punto. Entonces, tengo que x es igual al seno de 2t. T vale 0. 0 por 2 me da 0. Y el seno de 0 me da 0. Hago lo mismo con y. Y es igual al coseno de t. T vale 0. Coseno de 0 me da 1. Y sustituimos en lo que es esta diferencial. Tenemos que es 2. X que vale 0. Por y que vale 1. Menos 3 por y que vale 1 a la cuarta. 2 el coseno de 2 por t que vale 0. Más x cuadrada, 0 al cuadrado. Menos 12 por x, 12 por 0. Por y que es 1 elevado al cubo, que multiplica el menos seno de t que vale 0. Realizamos el procedimiento. En esta parte nos queda como 0. Aquí nos queda como 3 por 1 a la cuarta, me queda como 3. Menos 3. 2 por 0 me da 0. Coseno de 0 me da 1. Y 1 por 2 me da 2. Aquí hay 0 y aquí hay 0, se va a eliminar. El seno de 0 también es 0. Entonces me queda como menos 3 por 2, que es igual a menos 6. Esta sería la derivada de z respecto a t cuando t es igual a 0. Además, no solamente se puede hacer para una función de 2 variables, también puede ser de una función de 3 variables. Por ejemplo, que nuestra función sea una función de 3 variables, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y tenemos lo que es una curva, que es la hélice cilíndrica, que está definida por la función vectorial coseno de t, seno de t y un medio de t, donde t pertenece al intervalo de menos infinito hasta infinito. Encuentra la razón de cambio de f respecto a t en el punto 0,1, pi cuartos. Bueno, en este caso voy a hallar lo que es la derivada de esta función respecto a t. Entonces, como es una función de 3 variables,
necesito derivar respecto a esas tres variables, respecto a x, respecto a y respecto a z. La función vectorial que tenemos, coseno de t, seno de t y un medio de t, también nos da el valor de x, el valor de y el valor de z. X es igual al coseno de t, y es igual al seno de t, y z es igual a un medio de t. Y para encontrar la razón de cambio respecto a t en este punto, bueno, pues sustituimos este punto en la función para encontrar cuánto vale t. Entonces, vamos a aplicar primero lo que es la regla de la cadena, derivada respecto a x, respecto a y respecto a z. En la derivada respecto a x ponemos derivada de x respecto a t. En la derivada de f respecto a y colocamos derivada de y respecto a t. Y hacemos lo mismo con z, derivada de z respecto a t. Tengo que derivar la función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Derivada de x respecto a t sería la derivada del coseno. Después, en la segunda, es la derivada del seno. Y en la tercera es la derivada de un medio de t. Entonces, realizamos el procedimiento. Derivada parcial respecto a x. Significa que y y z es una constante. Derivada de x cuadrada es 2x. Lo demás va a dar 0. Derivada del coseno es menos seno de t. Más derivada parcial respecto a y de la función. En este caso, x y z es una constante, sus derivadas son 0. Derivada de y cuadrada es 2y. Derivada del seno es coseno de t. Y la derivada de la función respecto a z significa que x y y son constantes, sus derivadas van a dar 0. Derivada de z cuadrada es 2z. Y la derivada de un medio de t es un medio. Por lo tanto, la derivada de z respecto a t va a ser igual a menos 2x por el seno de t más 2y coseno de t más 2 sobre 2 se elimina. Me queda como z. Ahora, vamos a hallar el valor de t. ¿Cómo puedo hallar el valor de t para encontrar este punto en la ecuación? Bueno, podemos igualar. Necesito encontrar el valor del parámetro t para encontrar este punto. Puedo igualar coseno de t igual a 0, seno de t igual a 1 o un medio de t es igual a pi cuartos. Lo más recomendable es que utilice la última. ¿Por qué? Porque ya tengo t. Entonces, un medio de t es igual a pi cuartos. De ahí despejo. El 2 pasaría multiplicando y sería 2 pi cuartos, que sería pi medios. Significa que el punto es pi medios. Y si nosotros lo sustituimos, vamos a encontrar este punto. T es pi medios. Coseno de pi medios me da 0. Seno de pi medios me da 1. Y pi medios por un medio me da pi cuartos. Entonces ya encontré el valor del parámetro. Uso ese parámetro para encontrar el valor de x, el valor de y y el valor de z. Que en sí no era necesario porque ya tenía el punto. Pero por cualquier cosa lo podemos sustituir para comprobar que realmente sea ese punto. Y ya que lo tenemos, entonces sustituimos en la derivada. Tenemos que es menos 2 por x, que vale 0, por el seno de t, que es pi medios. Más 2 por y, 2 por 1, por el coseno de t, que es pi medios, más z, que sería pi cuartos. Realizamos las operaciones. En este caso, al ver un 0 acá, se va a eliminar. Tendríamos lo que es 2 por 1, que me da 2. Coseno de pi medios me da 0. Y 0 por 2 sigue siendo 0. Por lo tanto, nos queda pi cuartos. Esta es la derivada de z respecto a t en t igual a pi medios. Y el problema está resuelto. Tenemos el siguiente teorema, que también es conocido como la regla de la cadena, caso 2. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función de dos variables, z igual a f de x, y. Esta función es diferenciable en dicho punto. Además, sus variables independientes, x, y, también dependen de otras variables. Por ejemplo, que x sea una función que dependa de s y de t, y también lo mismo de y. Entonces, podemos encontrar la derivada de z respecto a s o respecto a t.
¿Cómo es que nosotros lo vamos a encontrar? Bueno, para ello tenemos que analizar cuáles son las variables que están igualadas las variables independientes. Vemos que es S y vemos que es T. Por lo tanto, podemos encontrar la derivada de Z respecto a S o respecto a T. ¿Y cómo es que la vamos a encontrar? Bueno, Z está igualada a una función de dos variables. Entonces vamos a derivar respecto a estas dos variables, x y y, derivada de f respecto a x y derivada de f respecto a y. Y después vamos a derivar x respecto a la variable que nosotros queramos encontrar. Por ejemplo, si quiero encontrar la de s, derivada de x respecto a s y derivada de y respecto a s. O si quiero encontrar la de t, derivada de x respecto a t y derivada de y respecto a t. Sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Si z es igual a e a la x por el seno de y, donde x es igual a st al cuadrado y y es igual a s cuadrada por t, calcule la derivada de z respecto a s y la derivada de z respecto a t. Entonces, voy a encontrar la derivada de z respecto a s. Es una función de dos variables. Entonces, z lo voy a derivar respecto a x y respecto a y. Y como voy a encontrar la derivada respecto a s, a x la derivo respecto a s y también lo hago lo mismo con y. Entonces, sustituimos. Tenemos que es la derivada de f respecto a x, que sería e a la x seno de y, por la derivada de x respecto a s. Voy a derivar s por t al cuadrado, más la derivada de f respecto a y, aquí lo tenemos, por la derivada de y respecto a s, derivada de s cuadrada por t. Vamos a derivar la derivada respecto a x, significa que y es una constante, seno de y puede salir. Derivada de la x es e a la x. Derivada de s por t cuadrada. T cuadrada sería una constante, puede salir. Derivada de s respecto a s nos da 1. Derivada respecto a y de a la x por el seno de y. E a la x es una constante, puede salir. Derivada del seno es coseno de y. Derivada respecto a s de s cuadrada por t. T es una constante, puede salir. Derivada de s cuadrada es 2s. Y al final sustituimos. X es igual a s por t al cuadrado y y es igual a s cuadrada por t. Entonces tenemos que es e a la x. ¿Cuánto vale x? S por t al cuadrado. Por el seno de y, que es s cuadrada por t, que multiplica a t cuadrada. Más 2st. Elevado a la x, que vale s por t al cuadrado, por el coseno de y, que es s cuadrada por t, y así obtenemos la derivada de z respecto a s. Ahora vamos a hacer lo mismo respecto a t. Voy a derivar tanto x como y de la función, derivada de f respecto a x y derivada de f respecto a y. Y tanto a x como a y lo voy a derivar respecto a t. Entonces vamos a realizar el procedimiento. Es la derivada de la función en ambos casos. Derivada de x respecto a t, derivada de s por t al cuadrado y derivada de y respecto a t, derivada de s cuadrada por t. La derivada respecto a x y respecto a y de la función ya la hemos encontrado en el ejercicio anterior o en el paso anterior. Solamente vamos a derivar respecto a t lo que es x y lo que es y. S, como es una constante, puede salir. Derivada de t cuadrada es 2t. S cuadrada, como es una constante, puede salir. Derivada de t es 1. Y 1 por s cuadrada sigue siendo s cuadrada. Y al final aplicamos la sustitución. X es igual a s por t al cuadrado y y es igual a s cuadrada por t. Tenemos que es la exponencial, elevado a la x, s por t al cuadrado, por el seno de y, que sería s cuadrada por t, por 2s por t, aquí lo tenemos, más s cuadrada que multiplica a elevado a la x, s por t al cuadrado, por el coseno de y, que es s cuadrada por t. El problema está resuelto. Siguiente ejemplo, si z es igual a x cuadrada por y cúbica, donde x es igual a s por el coseno de t y y es igual a s por el seno de t,
calcule la derivada de z respecto a s y la derivada de z respecto a t. Vamos a aplicar la regla de la cadena. En este caso, vamos a derivar respecto a x y respecto a y, porque z es una función de dos variables. Y como necesito encontrar la derivada de z respecto a s, voy a derivar tanto x como y respecto a s. Y sustituimos la derivada de la función respecto a x, que es x cuadrada por y cúbica, derivada respecto a s de x, s coseno de t, más la derivada de f respecto a y, x cuadrada por y cúbica, que multiplica a la derivada de y respecto a s, la derivada de s por el seno de t. Resolvemos. Como voy a derivar respecto a x, significa que y es una constante. Entonces y cúbica, como es una constante, puede salir. Derivada de x cuadrada es 2x. Derivada respecto a s, significa que los términos en t es una constante. El coseno de t puede salir. Derivada de s respecto a s nos queda como 1. Más la derivada parcial de la función respecto a y. Significa que x es una constante. X cuadrada puede salir. Derivada de y cúbica es 3y cuadrada. El seno de t es una constante, puede salir. Derivada de s respecto a s nos queda como 1. Y al final sustituimos. X es igual a s coseno de t y y es igual a s seno de t. Entonces tenemos que es 2 que multiplica a x, s coseno de t, que multiplica a y, que sería s seno de t elevado al cubo, que multiplica al coseno de t. Más 3, x, que sería s coseno de t, está elevado al cuadrado, por y, que sería s seno de t, también está elevado al cuadrado, por el seno de t. Entonces, en este caso, seguimos resolviendo. Aquí hay un error de signo. Ese signo no va. Bueno, tenemos que es 2 s coseno por coseno, coseno cuadrado de t. S cúbica por seno al cubo. Más 3 s al cuadrado s cuadrada, coseno al cuadrado de t, es el cuadrado s cuadrada, seno al cuadrado seno cuadrado de t, que multiplica el seno de t. Y seguimos multiplicando. Recordemos que el signo no va, fue un error. Entonces tenemos que es 2. S por S cúbica es S cuarta. Por coseno cuadrado por el seno cúbico. Más 3. S cuadrada por S cuadrada me da S cuarta. Coseno cuadrado y seno cuadrado por seno, seno cúbico de t. Ahora vamos a calcular la derivada de z respecto a t. Voy a derivar la función respecto a x y respecto a y. Y cada una de esas funciones la voy a derivar respecto a t. Nos quedaría de esta forma. Entonces, las derivadas respecto a x y respecto a y ya lo hice en el paso anterior. Solamente voy a derivar la función x y la función de y en términos de t. Esta es una constante, puede salir. Derivada del coseno es menos seno. S es una constante, puede salir. Derivada del seno es coseno de t. Y al final aplicamos las mismas sustituciones. X es igual a S coseno de t y Y es igual a S seno de t. Tenemos que es 2. X, que es S coseno de t, por Y, que es S seno de t elevado al cubo, que multiplica menos S seno de t, más 3. X, que es S coseno de t, que está elevado al cuadrado, por Y, que es S seno de t, que está elevado al cuadrado, que multiplica a S coseno de t. Resolvemos. Tenemos que es 2 por menos S seno de t, que nos queda como menos 2. Menos 2. S por S es S cuadrada. Coseno por seno. Aquí lo tenemos. Y aquí. S al cubo, S cúbica, seno al cubo, seno cúbico. Más 3. S cuadrada por el coseno cuadrado. S cuadrada por el seno cuadrado. Y S por coseno de t. Y simplificamos. Tenemos que es menos 2. S cuadrada por S cúbica es S quinta por coseno de t. Y
Seno cúbico por seno sería seno cuarto de t. Aquí sería seno cuarto. Más 3. S cuadrada por S cuadrada por S nos da S quinta. Coseno cuadrado por coseno, coseno cúbico. Y que multiplica el seno cuadrado de t. Y ese sería el resultado. Y aquí tenemos lo que es la regla de la cadena, la versión general. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función u, que es una función diferenciable de las n variables, x1, x2 hasta xn. Y además que cada valor de x, vamos a llamar xy, es una función diferenciable de otras m variables, t1, t2 hasta tm. Entonces, u es una función en términos de t y podemos encontrar la derivada de u respecto a t. ¿Cómo es que lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a suponer que vamos a derivar respecto a ti. Puede ser t1, puede ser t2, va a depender. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es derivar la función u respecto a todas las variables, derivada respecto a x1, respecto a x2 y así sucesivamente hasta xn. Y cada una de esas funciones la voy a derivar respecto a t, dependiendo de cuál tengamos. Derivada de x1 respecto a ti, derivada de x2 respecto a ti y así sucesivamente hasta derivada de xn respecto a ti. Esta es la forma general, aunque una forma más fácil de visualizar es mediante un diagrama de árbol. Veamos unos ejemplos. Exprese la regla de la cadena para el caso donde w es igual a una función de 4 variables x, y, z y t. Y además, x, y, z y t son funciones que dependen tanto de u como de b. Entonces vamos a realizar un diagrama de árbol. Colocamos la función original, que es w. Y de ahí ramificamos a las variables. W depende de x, de y, de z y de t. Pero resulta que x depende de u de b, que y depende de u de b, que z es igual a una función que depende de u de b y t también depende de u de b. Este sería mi diagrama de árbol. Entonces, con este diagrama voy a encontrar la derivada de w respecto a u y respecto a b. Son dos derivadas. Entonces, para encontrar la derivada de w respecto a u, nosotros vamos a hacer la derivada de w respecto a cada una de estas variables. Respecto a x, respecto a y, respecto a z y respecto a t. Y cada una de estas variables la voy a derivar respecto a u. Derivada de x respecto a u, derivada de y respecto a u, derivada de z respecto a u y derivada de t respecto a u. Y así obtenemos la primera fórmula. Y también lo puedo hacer la derivada respecto a b. Hacemos lo mismo. W depende de x, de y, de z y de t. Derivo respecto a esas variables. Y después cada una de ellas depende de b. Derivada de x respecto a b. Y pasa lo mismo con y, con z y con t. Y así obtenemos estas dos fórmulas. Siguiente ejemplo. Si u es igual a x cuartas por y más y cuadrada por z cúbica, vemos que se trata de una función de tres variables, x, y, z, donde x es igual a r por s por a t, y es igual a r s cuadrada por a menos t, y z es igual a r cuadrada por s por el seno de t. Vemos que cada una de ellas depende de tres variables, r, s y t. Determine el valor de la derivada de u respecto a s cuando r es igual a 2, cuando s es igual a 1 y cuando t es igual a 0. Para hallar la fórmula para aplicar la regla de la cadena, vamos a realizar un diagrama de árbol. Aquí lo tenemos. U es una función que depende de x, de y y de z. Y de ahí vamos a seguir ramificando. X de quién depende, de r, de s y de t. Y de quién depende, de r, de s y de t. Y z de quién depende, de r, de s y de t. Entonces, lo que pide el problema es encontrar la derivada de u respecto a s. Entonces, como todas dependen de s, tanto x como y como z, entonces lo que nosotros vamos a hacer es derivar u respecto a las tres variables, respecto a x, respecto a y respecto a z. Y después cada una de esas variables
la derivo respecto a S. Derivada de X respecto a S, derivada de Y respecto a S y derivada de Z respecto a S. Esta sería la fórmula a utilizar. Y entonces, tenemos que sustituir. Tenemos que es la derivada de U respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Voy a derivar esta función. Y aquí lo tenemos. Respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Además, cada una de estas funciones X, Y y Z la voy a derivar respecto a S. Y aquí lo tenemos. Estamos derivando respecto a S. Tenemos que realizar el procedimiento. Derivar a partir de respecto a X significa que Y y Z son constantes. Entonces, y cuadrada por z cúbica, como es una constante, su derivada da 0. Y es una constante, puede salir derivada de x cuarta, 4x cúbica. Derivada respecto a s, significa que r y t son constantes. R por el a t pueden salir. Derivada de s respecto a s nos queda como 1. Más, aquí tengo que derivar respecto a y. X cuarta es una constante, puede salir. Derivada de y nos queda como 1. Más z cúbica es una constante, puede salir. Derivada de y cuadrada respecto a y, 2y. Y aquí debo de derivar respecto a s. R y L menos t son constantes, pueden salir. Derivada de s cuadrada, 2s. Más la derivada respecto a z. Significa que x y y son constantes. Por lo tanto, la derivada del primer término se puede eliminar. Y cuadrada, como es una constante, puede salir. Derivada de z cúbica respecto a z es 3z cuadrada. Más la derivada respecto a s. Significa que r cuadrada y el seno de t son constantes, pueden salir. Derivada de s respecto a s nos queda como 1. Después debo de hallar el valor de x, el valor de y y el valor de z, sabiendo que r es 2, que s es igual a 1 y que t es igual a 0. Sustituimos en cada una de estas ecuaciones y vamos a encontrar que x es igual a 2, que y es igual a 2 y que z es igual a 0. Y ya que tenemos esos valores, sustituimos en la derivada de u respecto a s. Aquí tenemos que sustituir. Tenemos que es 4 por x, que vale 2 elevado al cubo, que multiplica y, que sería 2. Que multiplica a r, que vale 2 por e a la t. E a la 0, pues nos da 1. Por eso sigue siendo un 2. Más x, que sería 2, está elevado a la cuarta, 2 a la cuarta, más 2 que multiplica y, que vale 2, que multiplica z, que es 0, elevado al cubo. Que multiplica 2, que multiplica r, que vale 2, que multiplica s, que vale 1, que multiplica la exponencial, elevado a la 0. Más 3, que multiplica y, que es 2, que está elevado al cuadrado, que multiplica z, que es 0, que está elevado al cuadrado. Por r, que sería 2 elevado al cuadrado, por el seno de t, te vale 0. Resolvemos operaciones. Tenemos que es 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 4, 32 por 2, 64. E a 0 nos da 1 por 2, sigue siendo 2. 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y aquí sería 0. 2 por 2 por 0 al cubo es 0. Entonces nos queda 16 esta parte. 2 por 2 me da 4. 4 por 1 sigue siendo 4. Era 0 nos da 1 y 1 por 4 sigue siendo 4. Ese término va a ser 0 y ese término también va a ser 0. 64 por 2 más 16 por 4 vamos a obtener que es 192. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar la regla de la cadena. Nos vemos en el siguiente video.